cómo la caga el colegio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra en Tránsito, el lugar donde la literatura se convierte en un viaje. Hoy hablaremos de una obra espectacular, realmente increíble, que nos enganchó bastante. Y que más que un cuento es una metáfora sobre nuestra realidad. Por supuesto, estamos hablando del Guardabujas de Juan José Arreola. Hoy reflexionaremos acerca de los distintos tipos de lectores que existen dentro de esta obra. Esto en base al ensayo de Ricardo Piglia, titulado El último lector. Para esta travesía he traído a 3 de mis compañeros más cercanos de ruta y geniales personas: Sebastián, Julio y Eric. Perfecto, muchachos, iniciamos con esto. ¿Cómo están? ¿Listos para abordar el tren? Sí, la verdad es que sí. Yo espero que esta vez el tren sí pase. Sí, o al menos que no nos deje esperando en el adén como el pobre forastero. Bueno, y que si lo hace podamos disfrutar esta travesía. Eso. Bueno, empecemos. Antes de todo, un pequeño contexto de la obra. El Guardabujas nos cuenta la historia de un viajero que llega a una estación desierta con la esperanza de tomar un tren hacia Atenas, una ciudad ficticia. Pero se encuentra con un anciano que le explica que en ese país los trenes rara vez cumplen con su recorrido. Es una historia que al principio está llena del absurdo, ¿no? Esta filosofía absurdista, pero que al final nos torna, y gracias a esto también, nos dirige hacia una reflexión más profunda, especialmente acerca de la incertidumbre humana. Gracias. Es cierto. Y me gusta mucho que estés mencionando esto, Joaco, porque me interesa mucho el tema de la incertidumbre. Y me gustaría decirte que esa incertidumbre es lo que hace que se atraviesa directamente al lector. Vamos a utilizar de ejemplo a El último lector de Ricardo Piglia, de que principalmente vemos 2 tipos de lectores. El principal lector que vemos nosotros aquí es el lector ingenuo o literal, que podríamos decir que es directamente el forastero, porque es directo, es conciso, y se podría decir que es una muy buena representación de él. Me gustaría también hablarte del tema de que, como en el texto se dice, se cree que es como el tren, directamente este lector, porque tiene un destino fijo o exacto que él piensa que va a haber, y tiene que haber porque el tren tiene el destino fijo. Y este tipo de lógica es lo que nos lleva sin sobresaltos a su estación final, una estación que busca mediante este tren. En este caso se confía de que la palabra descrita es mucho mejor como una garantía. Uy, verás, puedes caer en cuenta. Creo que también he identificado otro tipo de lector. Creo que es el, si no me equivoco. No importa, eso se corta. Sí, tranquilo. No digas tu huevada. No digas tu huevada. Ya, otra vez. 1, 2, 3. Pues bueno, hemos identificado otro tipo de lector, el paranoico, que si se dan cuenta es un poquito bastante parecido al guardabujas. Y aquí lo voy a explicar por qué. Pues bueno, muchachos, como tal, el guardabujas tiene una personalidad bastante marcada por ser una persona que sospecha de todo. Y en este caso podemos notar de que ese comportamiento es hecho por esos grandes viajes que ha hecho, viendo a las personas que están ahí caminando por el tren. Por eso, según Piglia decía que él es describir un complot. A lo que se refiere es que el guardabujas es justamente quien desenmascara ese complot, quiere mostrar la realidad existente del sistema. ¿Cuál es esta realidad? Pues bueno, que todo el mundo y nuestra sociedad está basada en el caos. Bueno, pero, ¿sabes, hermano? Yo creo que justamente ese caos es una parte muy importante y es parte de la belleza del cuento, ¿sabes? Arreola no nos da como tal un mapa, sino que nos da una conversación, ¿no? En la que se convierte en el propio reflejo o espejo del lector. Entonces, tú te das cuenta que empiezas leyendo con ansia, como si fueras básicamente el forastero, queriendo llegar queriendo llegar a una conclusión. Sin embargo, terminas como el guardabujas, dándote cuenta y aceptando que no siempre hay un final, que el viaje es lo único que hay.
Oye, señoritas, eso me recuerda mucho a una teoría literaria que escuché recientemente esta semana. Si no me equivoco, es la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida. Es bastante interesante, ¿no? Para los que no conocen esta teoría, en pocas palabras, ¿no? Es decir, que nos dice que el significado de los textos no está fijo, sino que se va desplazando, ¿no? Eso. Aquí en el guardabujas, creo que ese significado que se desplaza es el tren, ese, mejor dicho, el destino de T. Ese es el destino que no viene, que nunca llega, siempre está cada vez más lejos. A pesar de que uno tiene la ilusión de que se acerca, sigue todavía lejos, ¿no? Sí, Perfecto. es verdad. Sí, y eso al final yo concluí con esto, de que en este tipo de lector, mejor dicho, en esta teoría literaria, siempre nos mantiene enganchados a la historia, a la narrativa, nos mantiene en una búsqueda constante, nosotros como lector, y también le mantiene al viajero, siempre está buscando ese destino, ese significado del texto. Sí, de hecho, yo creo que incluso uno se puede sentir identificado, ¿sabes? Claro. Claro. Y ahí uno se engancha todavía más a la historia. Claro, directamente de lo que dice Joaquín, me gusta mucho el tema de que dice que esto va a generar sí o sí una experiencia bastante particular, porque desde la desconstrucción el cuento es una crítica directa a los sistemas cerrados, dichos directamente en el cuento, que provocan que se puede interpretar de diferentes formas. En este caso, el boleto del viajero es la promesa directa que podemos decir que hace que todo lo que hay en el camino de este lector, todo lo que hay en el camino de esta lectura, hace que tenga un simbolismo, un significado. En este puede ser el tren, las vías, o incluso simplemente aquellas falsas estaciones que hacen pensar a nosotros que todo esto es lo que formula el cuento. Son símbolos, como yo mencioné, de un lenguaje que intenta darnos una seguridad, una clave, un pensamiento. Algo que no solo nos deja con una sospecha, un pensamiento, una clave, sino que también nos deja con intriga en el drama de que se envuelve este tipo de lecturas. Y verás, bro, ahorita también he notado que también se monta mucho parecido a la teoría de la recepción. Según Hans Robert Haus, en 1982, decía que una obra solo cobra sentido en la relación con el lector. Se dan cuenta que el Guardagujas es un cuento que reescribe cada vez que alguien lo lee. Si lo guardas esperando una historia realista, no lo vas a encontrar, porque depende a tu interpretación. Por esa misma razón, cada lector, con su horizonte de expectativas, construye un areola distinto. Tengan eso en cuenta. Sí, hermano, y sabes que de hecho Wolfgang Eisel en 1978, si no estoy mal, dice algo que lo complementa mucho, y cito, el texto está lleno de espacios vacíos que el lector debe completar, ¿sabes? Este cuento es básicamente un vacío narrativo, ¿no? No hay certeza si el tren es real, si el guardagujas existe, ¿sabes? Si es que el viajero está despierto o es todo un sueño. Todo depende de lo que el lector imagina, básicamente. Claro. Entonces, es una lectura activa, es una lectura donde tu duda es parte del proceso también. Y eso me parece muy importante de destacar. Claro, me gusta mucho lo que dice Sebas porque es súper interesante y me gustaría relacionarlo con lo que tú dices porque en medio de toda esta duda que a ti te refieres de no saber si todo en verdad es real, aparece algo bastante importante y esto es la dimensión de la estética. Me gustaría mucho recalcar a Immanuel Kant de que decía que lo bello se produce un placer desinteresado, aquel placer que no quiere la persona pero sabe directamente que puede formar parte de él. Y me gusta mucho relacionarlo con lo que dice, porque una satisfacción es una satisfacción que no busca utilidad, algo que no quiere o no es propio de la persona. Algo que Areola logra muy bien esto, hace que nos desconcierta, nos hace reír, nos hace pensar, pero también nos deja con una pequeña fragilidad de nuestras propias certezas. No saber si lo que estamos leyendo en verdad está pasando o no, es lo que nos deja esa duda y ese pensamiento que nos intriga a leer y seguir leyendo. La belleza está en el desconcierto, como mismo lo mencioné de Kant, pero también está en el humor, en lo principal. Es eso lo que nos ayuda a enfrentar lo absurdo. Sí, lo acertaste ya. Esa lectura que incomoda, ¿no?
que uno va leyendo este libro y no está cómodo, tiene muchas dudas, muchas cosas, como habíamos mencionado, Sí, sí. muchas cositas que no cuadran, pero al final nos termina obsesionando, es como contraintuitivo esa cuestión, ¿no? Sí. Creo que el principal propósito que tiene esta obra y el principal mensaje que quiere el autor, nosotros como lectores, es que reflexionemos sobre nuestro acto de leer. Sí. Ese creo que es el propósito principal de todo esto. Qué potente lo que me decís. Claro. Y hay otras cosas, como que si hablamos que el viajero es un crítico que espera llegar a una verdad al final de su travesía, al llegar a esa ciudad de Tebo, ¿sí? Pero creo que no deberíamos ser así. No, nosotros debemos reflexionar y ir más profundo aún y saber que el mensaje de esta obra y de lo que Arriola intenta con nosotros es que disfrutemos el viaje y que sepamos que ahí está la verdad, no en el destino. Fernando, aparte de tú me decías, tienes toda razón. Todos somos viajeros en este tren tan diverso, tan imaginativo. Sin embargo, todos seguimos leyendo, todos seguimos disfrutando este camino. Y eso lo podemos relacionar mucho con el mismo Arriola, que el man nos recuerda que la literatura no está hecha para explicarnos el mundo, sino para hacerlo más misterioso. Qué hermosa frase, como se me ocurre. O sea, tiene esa sensibilidad de que cada uno tenemos un mismo viaje, pero con expectativas, con problemas y personas diferentes. Lo que significa que nosotros como tal, en esta hermosa vida que vamos a vivirla, hasta que moramos, tristemente, tendremos que aceptar todos los males que van a pasar. Como tanto, aceptarlo para que cuando bajemos del tren podamos hacerlo totalmente felices. Sí. Muy Y cierto. Nos inspiramos al la parecer, verdad, ¿no? la verdad. Y Bonito. como dices, hermano, eso es lo hermoso de esta obra. Y como ya sabemos, el cuento termina con el guardabujas desapareciendo, uno no sabe si es que fue real, si es que el tren existía, ¿sabes? Entonces, claro, uno queda con esa linterna roja, Esa duda. esa linterna roja corriendo los rieles que termina siendo, como dices, como representando nuestra duda. Claro. Y- Espera, pues. Exacto, como el brillo de una idea que todavía no alcanzamos a entender. Oye, sí, eso es bastante cierto. Y tal vez para Arriola esa linternita, ese brillo, es la lectura en sí. Sí, Puede claro. ser. Una pequeña. Ajá, Exacto, como eso que esa chispa que nos lleva, que nos impulsa en ese camino, en esas vías de tren. Siendo nosotros no el viajero, por ejemplo. Pero para convertirnos en lo que vamos a hacer. Exacto, siendo nosotros Estamos el bien. camino. Esa lectura es la que nos da el primer paso, el primer empujoncito. Pero bueno, muchachos, esto ha sido todo, ya se nos acabó el tiempo. Hermano, muchas gracias. Está bien. Sí, Igual nos estuvo bien, inspiramos al escuchamos parecer, mucho. un montón. Estuvo muy bien. Queríamos agregar un poquito más. Te agradezco el espacio que nos has brindado este día. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. A mis queridos oyentes, espero hayan disfrutado de este hermoso conversatorio, de este hermoso podcast, que se les quede un mensaje potente. Sigan leyendo, sigan viajando, sigan viviendo. Sobre todo. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Cuídense. Dios les bendiga. Oye, creo que salió bien. Sí, Estuvo bien. Masturbarme. Creo que se 13 minutos. ¡Ey, borre que eso!